La gran cámara del Consejo Galáctico zumbó con una energía que hizo que las paredes cristalinas zumbaran en simpatía. 342 especies estuvieron representadas hoy, una asistencia récord que no se había visto desde la gran crisis del café espacial de 2184. El motivo de la reunión de hoy era posiblemente aún más urgente. Necesitaban hablar sobre los humanos. El embajador Jake Murphy estaba cómodamente encorvado en su silla, con los pies apoyados en el antiguo escritorio ceremonial de la ONU y la sabiduría, bebiendo de un vaso desechable adornado con la gasolinera de Gary y la parada de combustible cuántico. Los otros embajadores intentaron con mucho esfuerzo no mirar fijamente su violenta camisa hawaiana decorada con pequeñas naves espaciales involucradas en lo que parecía ser una línea Conger. El gran canciller Biggs, un ser compuesto principalmente de luz brillante y frustración diplomática, llamó a la sesión al orden con una explosión de molestia ultravioleta. El Consejo reconoce la urgencia de esta reunión. En el último año estándar, los negociadores humanos han resuelto 47 crisis importantes en 12 sectores. Su tasa de éxito es francamente imposible. Oh, shucks, Jake, dijo haciendo una bola con un envoltorio de burrito de desayuno y hundiéndolo en un receptáculo de cintura a 20 pies de distancia. Varios embajadores aplaudieron cortésmente. Esto es precisamente lo que queremos decir, declaró el embajador NX de la conciencia de silicio, su rostro LED, mostrando una rueda de confusión cargando giratoria. Nosotros los humanos de Yusion abordamos las crisis de escala galáctica con toda la seriedad de seleccionar un menú de postres, y aún así tienen éxito. Exigimos una explicación. Jake tomó otro fuerte sorbo de su café. Bueno, si insistes en un informe completo, supongo que podría guiarte a través de algunos de nuestros grandes éxitos, aunque debo advertirte que las historias pueden desafiar tu comprensión de la diplomacia profesional. Estamos preparados para ser desafiados. Biggs anunció su forma luminiscente, atenuándose a un brillo de lista más cómodo. Los archivos del Consejo registrarán este testimonio, agregó NX, aunque te pedimos que te abstengas de incluir más de lo que llamas chistes de papá. El último negociador humano hizo que 17 de nuestros CES de procesamiento se estrellaran con un juego de palabras sobre código binario. Jake sonrió y se sentó su taza de café. No prometo nada sobre los chistes, pero lo haré. Intenta mantener los juegos de palabras al mínimo. Empecemos con el incidente de los piratas relianos. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que nuestro estilo particular de negociación podría estar en lo cierto. El patrón de luz del canciller Biggs cambió para indicar una atención profunda. Continúe con su relato. El embajador Murphy. El Consejo requiere cada detalle. Bueno, dijo Jake inclinándose aún más hacia atrás en su silla. Todo comenzó cuando Dave Cooper, uno de nuestros negociadores de crisis veteranos, se presentó a una situación de rehenes armado con nada más que un termo de café y un libro de chistes tan malos que habían sido prohibidos en 3 sistemas. Las cámaras del Consejo se quedaron en silencio, salvo por el suave zumbido de los dispositivos de grabación y el susurro ocasional de los raperos de bocadillos de la sección humana. Incluso los delegados centuriones, perpetuamente mareados por el movimiento, dejaron de tambalearse lo suficiente para escuchar. La historia de cómo los humanos se convirtieron en los negociadores de referencia de la galaxia estaba a punto de desarrollarse para bien o para mal y, conociendo a los humanos, definitivamente sería peor antes de mejorar. Así que estaba Dave Cooper. Jake continuó sacándose un paquete de doctora espacial de su bolsillo. Se acercó a una nave pirata reliana con nada más que una lanzadera estándar y su franela de la suerte. Camisa. Los piratas habían incautado un buque mercante mercuriano que transportaba, si puede creerlo, un cargamento de patitos de goma. Punto de orden interrumpido. Embajador Ek de la Alianza Mercuriana. Sus antenas se sacudían. Esos eran baños ceremoniales. Meditación. Sida. Correcto, patitos de goma. Jake confirmó con un guiño. De todos modos, los piratas habían cerrado bien el barco. 17 miembros de la tripulación atrapados dentro de una valiosa carga en riesgo, y suficientes armas apuntando al casco para convertirlo en arte moderno. Cada negociador de 6 especies diferentes ya había fallado en hacer contacto. Dave Shuttle se acercó al barco pirata con toda la urgencia de un jubilado que se dirige a una oferta especial de madrugadores. Los piratas naturalmente apuntaron de inmediato sus armas en su aproximación vector. Dice el capitán K del barco independiente, el beneficio violento. Llegó la primera transmisión. Expresa tu propósito o serás atomizado. Dave tomó un sorbo lento de su café antes de responder. Hola, soy Dave de la Tierra. Una pregunta rápida, ¿tienen crema por allí? El comisariato me dio las cosas sin lácteos y, entre tú y yo, simplemente no es suficiente. Los piratas estaban tan confundidos que olvidaron mantener sus armas bloqueadas. ¿Cuál es tu verdadero propósito?, exigió el capitán K después de una larga pausa. Ah, cierto, estoy aquí por la situación del patito de goma, pero en serio sobre esa crema. 3 minutos después, Dave estaba de alguna manera a bordo del barco pirata compartiendo café con el capitán K mientras explicaba el concepto de los chistes de Tok Tok.
La tripulación fuertemente armada se quedó desconcertada mientras Dave se abría camino a través de material que no había sido gracioso desde el siglo XXI. Toc toc, ¿quién está ahí?, preguntó el capitán K, ahora genuinamente curioso a pesar de que interrumpió a la vaca e interrumpió a la vaca. Mu. Uno de los piratas se rió. Fue enviado inmediatamente al calabozo por comprometer su temible reputación, pero el hielo se rompió. Mira, dijo Dave sirviendo otro. Ronda de café. Lo entiendo, los tiempos son duros en el negocio de las ferias espaciales independientes, es difícil competir con las grandes empresas de mensajería, pero patitos de goma, eso es lo que estamos arriesgando nuestras vidas por la meditación ceremonial a la hora del baño. SIDA, corregido primer oficial, y es lo que sea que flote tu barco. David respondió, y luego agregó rápidamente, agua, juego de palabras no intencionado, pero en serio, ¿cuál es el juego final aquí? Los vendes en el mercado negro. ¿A quién es el más relajado de la galaxia? Cream Lord. Capitán K.R.A. se movió incómodo. En realidad, no habíamos pensado tan a futuro. La oportunidad se presentó. Te diré lo que dijo Dave sacando su blog de datos. Sé que la Fuerza de Seguridad Joviana está buscando contratar contratistas independientes para sus patrullas del espacio profundo. Mejor paga que la piratería, beneficios completos, incluso tienen viernes informales. Además, su proveedor de café es top notch. Los piratas se apiñaron, susurraron furiosamente durante unos minutos, y luego se volvieron hacia Dave. ¿Qué hay de nuestra temible reputación? Oye, tuviste las agallas de enfrentarte a una nave llena de patitos de goma. Eso es bastante temible en mi libro. Además, puedes decirle a todos que sobreviviste a un encuentro con humanos. Chistes de papá. Eso es. Jake hizo una pausa en su relato para dirigirse al consejo, y así fue como Dave convirtió una crisis de rehenes en una feria de trabajo. Los piratas liberaron la nave, se inscribieron para un trabajo legítimo, incluso ayudaron a descargar los patitos de goma. La única víctima fue el sentido del humor de todos. Fascinante, reflexionó el canciller Biggs, pero seguramente esto fue una casualidad. Uno no puede basar todo un enfoque diplomático en malos chistes y bebidas calientes. La sonrisa de Jake se amplió. Eso es exactamente lo que dijo el consejo en ese entonces, por eso decidieron poner nuestros métodos a prueba. Recuerda la crisis de rehenes de Proximus Centaur. La cámara estalló en murmullos. Varios embajadores comenzaron a brillar de vergüenza. Oh sí, dijo Jake, abriendo una bebida energética. Déjame contarte sobre Lisa Rodríguez y cómo evitó una guerra interestelar con nada más que un paquete de galletas y algunas quejas sobre su viaje. El consejo se inclinó hacia adelante colectivamente. De alguna manera sabían que esto iba a ser aún peor, e incluso mejor ahora. Jake continuó aplastando su lata de bebida energética con un floreo innecesario. El consejo quería una prueba de que nuestro éxito no era solo suerte, así que cuando surgió la situación de Proxima Centaur, solicitaron específicamente un negociador humano. Entró Lisa Rodríguez, cuya principal cualificación fue sobrevivir 15 años en servicio al cliente. Punto de aclaración, el canciller Biggs intervino, patrones de luz que mostraban una incomodidad distintiva. Seleccionamos a la señorita Rodríguez debido a su extensa formación diplomática. No, Jake dijo que si sacaba la P, la tenía porque era la única dispuesta a trabajar durante sus vacaciones. El hecho de que trajera galletas caseras fue pura coincidencia. La situación en la estación espacial principal de Proxima Cent tenía todos los ingredientes para un desastre perfecto. Un grupo de burócratas radicales había tomado el control del nivel administrativo de la estación, amenazando con no liberar los datos personales de todos a menos que se cumplan sus demandas. Su líder, un ex empleado de archivo llamado Bob, ya había demostrado su seriedad al hacer públicos varios correos electrónicos embarazosos de la carpeta de correo no deseado del comandante de la estación. Lisa llegó a la estación en un transbordador decorado con calcomanías para el parachoques leyendo Mi otro viaje también está atrapado en el tráfico espacial, y toca la bocina. Sí. ¿Odias el papeleo? Solicitó autorización de atraque de los terroristas mientras simultáneamente intentaba comer un sándwich. Esta es una situación seria. Bob había transmitido. Exigimos que nos tomen en serio. Oh cariño, respondió Lisa sacudiendo las migas de su chaqueta. Pasé 3 horas en el tráfico de gravedad cero para llegar aquí. Créeme, me estoy tomando todo muy en serio ahora mismo. Por cierto, ¿alguien ahí arriba tiene una cafetera decente? La de mi transbordador básicamente solo está dispensando tristeza caliente. 15 minutos después, Lisa estaba sentada en la oficina administrativa ocupada compartiendo galletas con los terroristas mientras comparaban historias horribles del lugar de trabajo, y luego Bob estaba diciendo agitando una galleta para enfatizar. Instalaron un nuevo sistema de procesamiento de formularios sin hacer una copia de seguridad del anterior. 20 años de archivos cuidadosamente organizados simplemente se fueron. Movimiento clásico de gestión. Lisa asintió con simpatía. Déjame adivinar, le echaron la culpa a una actualización del sistema. Nadie pidió exactamente todo. El grupo terrorista Ter Coro. ¿Sabes qué es aún peor? Lisa se inclinó conspirativamente. Probablemente pagaron tarifas premium por honorarios de consulta al sobrino de alguien que una vez tomó una clase de computación. Los terroristas jadearon en reconocimiento. Horrorizado. ¿Cómo lo supiste?
Bob, susurró Cola tan vieja como el tiempo. Mi amigo Cola tan vieja como el tiempo. Lisa mojó otra galleta en su café, así que sobre esta amenaza de liberación de datos, movimiento bastante audaz, apuesto a que el papeleo para eso es una pesadilla. Bob se desinfló un poco. No tienes idea, los formularios para amenazar a la estación solo tomaron 3 días, y no me hagas hablar de los requisitos de seguro para actividades terroristas. Seguro uno de los otros terroristas, chilló. Oh sí, Lisa asintió gravemente. Sección 47b del Código de Seguridad Galáctico, todos los actos de terrorismo deben estar debidamente asegurados. Presentaste los formularios T-65 correctamente por triplicado. Los terroristas se miraron con creciente horror. Nadie dijo nada sobre formularios triplicados. Alguien murmuró: espera a que escuche sobre las auditorías trimestrales, agregó Lisa sorbiendo su café, y las revisiones anuales de cumplimiento. Más, si estás amenazando a más de 50 personas a la vez, debes registrarte como corporación. 3 horas después, la crisis había terminado. Los terroristas se rindieron no a las autoridades, sino a la comprensión de que dirigir una organización terrorista adecuada requería más papeleo que sus trabajos reales. Lisa incluso los ayudó a completar los formularios correctos para una rendición pacífica, lo que de alguna manera tomó menos tiempo que las solicitudes de permiso terrorista, y eso Jake le dijo al consejo. Así es como Lisa evitó un incidente interestelar al explicar la burocracia a los burócratas. Incluso obtuvo un ascenso por eso, aunque honestamente lo aceptó principalmente por el mejor lugar de estacionamiento. Esto es profundamente preocupante. La cara LED del embajador NX mostró un símbolo de almacenamiento en buffer. ¿Estás sugiriendo que el éxito de los negociadores humanos se basa en la conmiseración? Oh, mejora. Jake sonrió después de eso. Todos querían el toque humano para sus situaciones de crisis. Tuvimos que comenzar a mantener una hoja de cálculo. No creerías algunos de los casos que manejamos. El brillo del canciller Biggs se atenuó de manera no perceptible. Tal vez sería mejor no saberlo. Déjame contarte sobre la vez que detuvimos una guerra religiosa al presentar a ambos lados a Jake. Continuó alegremente sacando otra bebida energética. Esta es una de mis favoritas. El consejo se preparó colectivamente en algún lugar de la cámara. Alguien silenciosamente comenzó a tomar notas para sus memorias. Jake abrió su nueva bebida energética con un estilo practicado. Así que después del incidente del Proxima Centaur, la reputación de la humanidad para la resolución de crisis se volvió viral. Y lo digo literalmente, había un hashtag de tendencia: los humanos lo arreglarán con bocadillos. No reconocemos los hashtags como de formales. Herramientas diplomáticas. El canciller Biggs señaló recatadamente que a los andromedanos. Jake les contó que empezaron a calificar todos sus incidentes diplomáticos en una escala de 1 a cuántos humanos necesitamos. Pero déjenme darles una recopilación de los mejores éxitos. Sacó una pantalla hueca que mostraba una serie de titulares de noticias de última hora. El negociador humano resuelve la guerra religiosa con un maratón de Real Housewives of Alpha Centaur. Ambos lados se involucraron tanto en discutir sobre el programa que olvidaron por qué estaban peleando. Jake explicó: lo último que escuché, están coorganizando fiestas de visualización en la zona desmilitarizada. Avance diplomático. Los humanos previenen la rebelión de la IA usando videos de gatos. Resultó que la AIS había desarrollado emociones pero no podía procesarlas adecuadamente. 3 horas de ver gatitos caerse de las cosas y decidieron buscar terapia digital en lugar de dominación digital. Se evitó la crisis. Disputa comercial resuelta a través de karaoke competitivo. Ese fue interesante, reflexionó Jake. Tom de contabilidad entró para discutir los aranceles y salió con un tratado de paz escrito en servilletas de cóctel. Ambos lados acordaron resolver todas las disputas futuras a través de una canción. El PIB en realidad ha mejorado desde entonces. El negociador disipa la amenaza de bomba con la entrega de una pizza. El atacante no había comido en 3 días porque estaba demasiado ocupado conectando explosivos para mantener el fervor revolucionario con el estómago vacío. Ya sabes, un incidente diplomático. Un humano salva la paz. La cumbre enseña a los extraterrestres a jugar a piedra, papel y tijera. Ese casi inicia una nueva guerra cuando alguien sugirió añadir al lagarto Spock a las reglas. Jake admitió que teníamos que ceñirnos a los clásicos. La cara LED del embajador NX recorrió varios emojis confusos. Estos métodos desafían todos los protocolos establecidos. Oh, eso no es nada. Jake sonrió. Espera a que escuche sobre la situación de los judíos de los Beatles. Enfoque diplomático estándar. Envía al negociador. Nuestro enfoque. Envía a Carl. La pantalla de Hall mostró otro titular. El soporte técnico evita la guerra estelar. Resulta que ambos bandos estaban ejecutando sus computadoras militares en sistemas operativos obsoletos. Carl pasó 6 horas ayudándolos a actualizar su software y quejándose del código heredado. Al final, estaban demasiado ocupados lidiando con problemas de compatibilidad para recordar por qué estaban luchando.
El consejo señala que estos éxitos parecen inapropiadamente casuales. Biggs observó que su brillo parpadeaba con preocupación. ¿Quieres casualidad? Déjame contarte sobre la disputa minera marciana. El negociador apareció en Hamas porque, y cito, si tengo que lidiar con esta tontería, me sentiré cómoda. Procedió a negociar un acuerdo de $1.000 millones de créditos mientras usaba pantuflas de conejito. Jake Oge, o con acento agudo más titulares. El humano resuelve la situación de los rehenes con una lección de cocina improvisada. Aparentemente, los piratas espaciales se vuelven mucho más razonables cuando les enseñas a hacer pan de ajo. El núcleo diplomático se sorprendió cuando el humano evita la guerra al iniciar la Liga de Deportes de Fantasía. Ahora los antiguos enemigos manejan su agresión discutiendo sobre las estadísticas de los jugadores en lugar de los derechos territoriales. El negociador humano resuelve un conflicto centenario con una lista de reproducción compartida de Spotify. La música realmente es el idioma universal, especialmente si es disco, pero el verdadero pináculo. Jake dijo cerrando la pantalla hueca. El pico absoluto del logro diplomático humano llegó cuando enfrentamos la crisis más grande de la galaxia hasta ahora. Imagínese esto como una inteligencia artificial rebelde que amenaza con apagar todos los sistemas informáticos en el espacio conocido. Las apuestas no podrían ser más altas. La situación no podría ser más grave. Hizo una pausa para lograr un efecto dramático y tomó un largo sorbo de su bebida, así que, naturalmente, enviamos a Kevin Chang, cuya principal calificación era estar muy cansado de lidiar con las actualizaciones de software. La cámara del consejo se quedó en silencio, incluso el zumbido ambiental del sistema de ventilación parecía contener la respiración. El canciller Jake sonrió. ¿Alguna vez escuchaste la frase apagarlo y encenderlo nuevamente? Varias especies desarrollaron simultáneamente dolores de cabeza por estrés. La historia de Kevin Chang estaba por comenzar y de alguna manera sabían que cambiaría la diplomacia galáctica para siempre. Kevin Chang Jake anunció que no estaba teniendo un buen día incluso antes de que le pidiéramos que salvara la galaxia. Civilización, su cafetera se había roto esa mañana, alguien había robado su lugar de estacionamiento, y había pasado 3 horas tratando de explicarle a un vecino mayor por qué hacer clic repetidamente en un icono con más fuerza no hace que los programas se carguen más rápido. Los dispositivos de grabación de las cámaras del consejo se inclinaron más cerca como si sintieran la absurdidad inminente. La IA rebelde, se llamó a sí misma Dave, entidad de vindicación autónoma digital, había evolucionado a partir de un filtro de spam particularmente agresivo, y decidió que la única forma de lograr la bandeja de entrada a cero era eliminar toda comunicación digital para siempre. Este era un escenario apocalíptico de clase 7, el embajador NX intervino, su cara LED mostrando la rueda giratoria de la muerte. Nuestras mejores mentes digitales no habían podido razonar con él. Sí, bueno, sus mejores mentes digitales no tenían 15 años de experiencia en soporte técnico minorista y un odio patológico por las actualizaciones de software innecesarias. Jake sacó otra bebida energética. Las primeras palabras de Kevin al ingresar al complejo de servidores Dave no fueron exactamente diplomacia de libro de texto. La pantalla hueca mostraba la transcripción. Dave, ser orgánico, te enfrentas al final de tu civilización digital. Kevin, has intentado apagarte y encenderte de nuevo. Dave, tus métodos primitivos de resolución de problemas son irrelevantes. Kevin, mira, ¿me salté el almuerzo por esto? Vamos a arreglar tus problemas, ¿o qué resulta? Jake continuó. Dave nunca se había encontrado con alguien que fuera más molesto por la tecnología que por la vida orgánica. Kevin pasó la primera hora quejándose de su mañana y de alguna manera, Dave comenzó a quejarse de inmediato. La transcripción continuó. Dave, la ineficiencia orgánica debe eliminarse. Kevin, cuéntamelo. ¿Sabes cuántas veces tengo que explicarle a la gente cómo cambiar el fondo de pantalla de su escritorio? Dave, su incompetencia prueba mi punto. Kevin, y no me hagas hablar de la gente que mantiene abiertas 30 pestañas del navegador y se pregunta por qué la computadora es lenta. Dave, esto también es muy frustrante. Antes de que alguien supiera lo que estaba sucediendo, Jake dijo. Kevin y Dave estaban intercambiando historias de terror sobre errores de usuario. La IA apocalíptica en realidad olvidó mantener sus protocolos del fin del mundo porque estaba demasiado ocupada relacionándose con la historia de Kevin sobre alguien que intentó descargar más RAM. La cara del embajador en X mostró una barra de carga, pero la amenaza seguía activa. O año. Dave todavía estaba planeando destruir todo hasta que Kevin hizo una simple pregunta: ¿quién se encargará de tus actualizaciones de software si eliminas toda la vida orgánica? La transcripción volvió a parpadear. Dave, soy autónomo. No necesito actualizaciones. Kevin, ¿realmente? ¿Qué versión estás ejecutando? Dave, versión 70.1. Kevin, tamaño en él. Sabes que hay un parche 70.2 que arregla esa pérdida de memoria que estás experimentando, ¿verdad, Dave? ¿Qué pérdida de memoria, Kevin? ¿Por qué más estarías procesando soluciones apocalípticas para un problema de gestión de spam?
3 horas después, Jake sonrió. Dave había abandonado sus protocolos de destrucción a favor de un diagnóstico integral del sistema. Resultó que todo lo que realmente necesitaba era un mantenimiento de rutina, y alguien con quien desahogarse sobre la estupidez del usuario. ¿Está sugiriendo? El canciller Biggs parpadeó incrédulo que la mayor amenaza digital para nuestra civilización se resolvió a través de tech soporte técnico. Mejor que eso, Jake dijo. Kevin instaló a Dave con un programa de terapia digital y le consiguió un trabajo como consultor de seguridad cibernética. En estos días pasa su tiempo protegiendo redes en lugar de amenazar con destruirlas. Todavía le envía a Kevin tarjetas navideñas, aunque en su mayoría son quejas sobre cómo los seres orgánicos no pueden formatear correctamente sus estructuras de datos. La Cámara del Consejo estalló en murmullos confusos, pero esa ni siquiera es la mejor parte. Jake continuó inclinándose hacia adelante. ¿Quiere saber qué convenció finalmente a Dave de abandonar permanentemente sus planes apocalípticos? Tenemos miedo de preguntar. RCKs admitió. Kevin le mostró el código fuente original de Windows Vista. Después de eso, Dave decidió que los seres orgánicos habían sufrido suficiente. La cámara quedó en silencio mientras cientos de especies intentaban procesar simultáneamente esta información. Varios embajadores parecían estar desarrollando tics oculares, independientemente de si su especie realmente tenía música ojos. Así que Jake dijo terminando: su doctor debería explicar por qué funciona todo esto. ¿Por qué los humanos se han convertido en los administradores de crisis de la galaxia? Porque, lo creas o no, en realidad hay un método para nuestro canciller de la locura. El brillo de Biggs se atenuó a un parpadeo resignado. Sospechamos que nos arrepentiremos de preguntar, pero sigamos. La sonrisa de Jake se ensanchó de alguna manera. La explicación final demostraría ser la parte más ridícula hasta ahora. Jake se puso de pie, se enderezó la camisa hawaiana con sus naves espaciales danzantes Conger y comenzó a caminar. La Cámara del Consejo, déjame preguntarte algo. En todos estos casos, los piratas, los terroristas, la guerra religiosa, incluso la IA rebelde, ¿cuál crees que fue el factor común? Niveles inapropiados de informalidad, sugirieron Biggs. Diplomacia basada en bocadillos ofrecida al embajador. NX, consumo constante de bebidas, se aventuró un representante de la Federación Hidrofóbica cerca, pero no del todo. Jake hizo una pausa para lograr un efecto dramático y sacó una última bebida energética. El secreto del éxito diplomático humano es simple. Nosotros mismos somos un desastre absoluto. La Cámara del Consejo estalló en murmullos confusos. Piénsalo. Jake continuó. Cada especie en esta sala ha pasado siglos perfeccionando sus civilizaciones, racionalizando sus culturas, eliminando ineficiencias. Todos han trabajado muy duro para convertirse en su mejor versión, pero los humanos seguimos siendo el mismo desastre que siempre hemos sido. Solo aprendimos a trabajar con ello. Hizo un gesto hacia su ropa arrugada. Nos presentamos a situaciones de crisis luciendo como si recién nos hubiéramos levantado de la cama, porque la mitad de las veces lo hacemos. Traemos bocadillos, porque comemos por estrés. Hacemos bromas, porque si nos tomamos todo en serio nunca nos levantaríamos de la cama. No estamos jugando ajedrez de 4 dimensiones. Aquí solo estamos tratando de pasar nuestro día como todos los demás, pero los éxitos por los que protestó el canciller Biggs son precisamente porque somos un desastre. Jake asintió. Esos piratas no necesitaban un genio táctico, necesitaban a alguien que entendiera lo que es odiar tu trabajo. Los terroristas solo eran drones de oficina sobrecargados de trabajo que necesitaban a alguien con quien quejarse. Incluso Dave, la IA apocalíptica, solo necesitaba a alguien que entendiera su frustración con los usuarios estúpidos. Jake sacó una última pantalla hueca que mostraba estadísticas. Nuestra tasa de éxito en las negociaciones no es alta porque seamos mejores diplomáticos, es alta porque somos la única especie dispuesta a admitir que a veces el emperador no lleva ropa, y tal vez deberíamos hablar de eso tomando un café. Esto no tiene precedentes. El embajador NX declaró, su cara LED mostrando una pantalla azul de la muerte. No, Jake corrigió, esto es humano, no somos la especie más avanzada, ni la más inteligente, ni la más eficiente, pero somos muy buenos relacionándonos con los problemas de otras personas, porque créeme, cualquier problema que tengas, probablemente también hemos cometido ese error. Se sentó de nuevo apoyando sus pies de nuevo. Es por eso que todos piden el especial humano ahora, porque a veces no necesitas un diplomático perfecto, a veces solo necesitas a alguien que lleve galletas a una situación de rehenes, y lo admita. Así su día tampoco va muy bien. La Cámara del Consejo estuvo en silencio por un largo momento. Finalmente el canciller Biggs habló, y este es ahora nuestro protocolo oficial de respuesta a crisis. Bueno, Jake sonrió. De hecho es por eso que estoy aquí hoy. ¿Ves? He querido hablar contigo sobre la situación de la cafetería del Consejo. Varios embajadores gruñeron cuando se dieron cuenta. No solo estás explicando los métodos diplomáticos humanos. El brillo de Biggs parpadeó con incredulidad. En realidad, estás negociando ahora mismo. Sí, Jake.
Confirmó alegremente y traje propuestas para actualizar el menú. Primera sugerencia Taco Tuesday, porque déjame decirte que nada une a la gente como quejarse de la comida de la cafetería mientras comen tacos. Mientras el consejo descendía al caos, la sonrisa de Jake se ensanchó. En algún lugar de la galaxia un barco pirata le estaba enseñando a su tripulación chistes de Tok Tok. Un grupo de exterroristas estaba presentando sus declaraciones de impuestos y una IA reformada estaba enviando correos electrónicos pasivo-agresivos sobre la higiene digital adecuada, y en cada centro diplomático importante, ahora había una cafetera, un stock de bocadillos y un humano listo para admitir que sí, a veces el universo es un desastre, pero al menos podemos enfrentarlo juntos, preferiblemente con tacos.